Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de lo que es las tres o sea, de dos rentabilidades de las que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a hablar de la rentabilidad económica y la rentabilidad patrimonial. O sea, lo que vamos a hacer es intentar analizar ambas rentabilidades y ver cómo afecta el pago de renta y el pago de intereses a la rentabilidad económica, llegando, ¿sí?, a poder calcular la rentabilidad patrimonial. ¿Está? Bien, como bien sabemos, la rentabilidad económica lo que hace es asociar un beneficio con respecto a una inversión realizada. En este caso, cuando hablamos de rentabilidad económica, hablamos sí de relacionar el beneficio, pero lo relacionamos con todo lo que se pone a producir. ¿Ah? O sea, no importa, no importa su origen, o sea, no importa si es de propiedad o no. ¿Ah? O sea que acuérdense de rentabilidad económica, asocia un beneficio generado, ¿sí?, con respecto a a todo lo que compone el sistema productivo. ¿Sí? Bien. Luego habíamos visto de que tenía una rentabilidad, o sea, teníamos una rentabilidad operativa en la cual asociábamos ese beneficio a el capital operativo, ¿no? O sea, a lo que se pone a trabajar sobre la tierra, lo que dejábamos por fuera era la tierra. Bien. Y luego teníamos aquí en esta presentación vamos a ver de dónde es de cómo es que se calcula cada rentabilidad, o sea, qué es lo que asocia cada rentabilidad. ¿Ah? O sea, tenemos rentabilidad económica que estamos asociando al, al beneficio generado por el proceso productivo, ¿sí?, el ingreso de capital, con respecto al capital total invertido. ¿Sí? Que acuérdense, no importa su origen, o sea, no importa si es en propiedad o no. Bien, a ver, para que quede bien claro, ¿qué es bien la rentabilidad? O sea, estamos hablando de qué porcentaje de lo que yo invierto para mí es ganancia. ¿Sí? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si yo tengo una rentabilidad económica de el 1%, yo invierto $100, quiere decir que voy a obtener de esos $100, voy a tener $1 de beneficio. Eso quiere decir el 1% de rentabilidad económica. Bien. Luego tenemos la rentabilidad operativa, que asocia también el beneficio generado por el proceso productivo, o sea, el ingreso de capital, con lo que corresponde al capital operativo o de explotación. O sea, ¿qué voy a asociar? Voy a asociar el beneficio que genera mi proceso productivo con lo que pongo a trabajar arriba del campo y dejo la tierra, o sea, el capital fundiario, de lado. Luego, o sea, como sabemos, del ingreso de capital, si le restamos el pago de intereses y el pago de renta, o sea, lo que yo tengo de costo por utilizar bienes que no son de mi propiedad, voy a obtener el ingreso neto. ¿Sí? Si asociamos este ingreso neto a lo que realmente es del empresario, o sea, al patrimonio, de dónde sale el patrimonio, del capital total, sacamos las deudas y descontamos el activo arrendado, o sea, lo que yo arriendo, ¿sí? Voy a obtener el patrimonio, lo que realmente es del empresario. Entonces, el ingreso neto es el beneficio que le queda al empresario. El patrimonio es lo que realmente es del empresario. Acá vamos a obtener el beneficio que le queda al empresario, que es la rentabilidad patrimonial. O sea, asociamos la ganancia que le queda al empresario con lo que realmente es del empresario, ¿sí?, y obtenemos la rentabilidad patrimonial. ¿Qué quiere decir esta rentabilidad patrimonial? El concepto es el mismo que para las otras rentabilidades. O sea, si yo pongo, si mi patrimonio, o sea, si yo pongo a trabajar mi patrimonio y mi patrimonio es de $100 y tengo una rentabilidad patrimonial del 1%, o sea, mi beneficio va a ser de $1. O sea, $1 cada $100 invertidos de mi patrimonio. Bien, pero a nosotros lo que nos interesa es lo que sucede entre esta rentabilidad, o sea, la rentabilidad económica y la rentabilidad patrimonial. ¿Cómo afecta, ¿sí?, el utilizar bienes que no son propios, ¿sí?, sea llámese dinero o llámese tierra, ¿tá?, a la rentabilidad patrimonial? O sea, perdón, a la rentabilidad económica. O sea, ¿cómo afecta las deudas, el pago de intereses y el pago de renta, ¿sí?, a la rentabilidad económica para poder llegar a calcular la rentabilidad patrimonial? Y esto se hace a través de una fórmula que se llama efecto apalancamiento. ¿Tá? Esta fórmula lo que hace, o sea, lo que hacemos con esta fórmula es calcular la rentabilidad patrimonial, pero viendo los efectos que causan
¿sí? El pago de interés y el pago de renta, ¿sí? A la rentabilidad económica, o sea, cómo afectan la tasa de interés y la tasa de renta a la rentabilidad económica para poder llegar al cálculo de la rentabilidad patrimonial, ¿no? Para eso vamos a ver algunos ejemplos. En un principio vamos a verlo sin aplicar la fórmula, o sea, intentando razonarlos, ¿sí? Y ver cómo, o sea, dónde está marcado ese, o sea, dónde está marcado ese efecto que genera el pago de renta y el pago de intereses, y luego vamos a calcularlos utilizando la fórmula, ¿no? En un primer caso, vamos a tener una empresa en la cual tiene un activo propio de $200.000, un activo arrendado de $200.000, un beneficio generado por el proceso productivo, ingreso de capital $20.000, y por arrendar esos $200.000, este señor paga $5.000 de renta, ¿sí? Bien. En primera instancia calculamos la rentabilidad económica, ¿sí? Que es de $20.000 mi ingreso de capital sobre $400.000, que es el activo total que se utiliza, o sea, activo propio más activo arrendado, por 100. Y esto nos da 5%, o sea que este señor por cada $100 que invierte va a obtener $5 de beneficio. O sea, le va a generar el proceso productivo $5. ¿Sí? Bien. Si calculamos la rentabilidad patrimonial, vamos a tener que calcular el ingreso neto y el patrimonio. Para este caso, el ingreso neto va a ser igual a ingreso de capital menos pago de renta. O sea que tenemos un ingreso neto de $15.000. Y el patrimonio que tiene esta empresa es, al no tener deudas, es solamente el activo propio. ¿Sí? Acuérdense que el patrimonio es activo menos pasivo. En este caso no existe pasivo, si no existen deudas. El activo propio va a ser igual al patrimonio. O sea que vamos a tener una rentabilidad económica, una rentabilidad patrimonial de 7,5%. Como pueden ver, en este caso es mayor la rentabilidad patrimonial a la rentabilidad económica. ¿Esto a qué se debe? A que este señor tiene una tasa de renta, o sea, si comparo cuánto genero yo con mi activo arrendado y cuánto pago por utilizar ese activo que no es mío, ¿sí? Hay una pequeña diferencia. Yo con los $200.000 que no son míos, o sea, con los $200.000 que arriendo, logro una rentabilidad económica del 5%. ¿Ah? Y pago por esos $200.000 que utilizo, que no son míos, 2,5%. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que voy a tener una diferencia. Vamos a ponerlos en números, con los números que están acá. Si yo a los $200.000 propios les genero el 5% de beneficio, o sea, una rentabilidad económica del 5%, estoy hablando de que voy a obtener un beneficio de $10.000. ¿Sí? Como hice la cuenta, bueno, el 5% de 200.000 es 10.000. Lo mismo va a pasar con el activo arrendado. Yo tengo $200.000 de activo arrendado. A esos $200.000 de activo arrendado yo les hago rendir el 5%, o sea que voy a obtener unos $10.000, o sea, de beneficio, de ingreso de capital. O sea, mi rentabilidad económica va a ser exactamente la misma para los $200.000 arrendados. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? Yo si les hago generar $10.000 y pago 5, voy a quedarme con $5.000. O sea, voy a quedar con el empresario va a quedar con $5.000 de beneficio. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que, a ver, genera mucho más, o sea, genera más de lo que paga por la utilización de esos bienes no propios. ¿Ah? Y acá está la diferencia, el 7,5, o sea, un incremento de la rentabilidad patrimonial. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver un segundo caso, que en vez de hablar de activo arrendado, vamos a hablar de crédito, o sea, vamos a hablar de pasivo, esta empresa va a tener un pasivo. ¿Sí? En este segundo caso, ¿no? El activo total, o sea, todo lo que se utiliza para trabajar es $400.000, no hay activo arrendado, ¿no? Tiene un pasivo de $120.000, un ingreso de capital de $20.000 y paga intereses por estos $120.000 que pidió prestados, $12.000. ¿No? Calculamos nuevamente el ingreso de capital
perdón, la rentabilidad económica, que es ingreso capital sobre activo total por 100. Esto nos da 5%, o sea, 20.000, que es el ingreso de capital, dividido 400.000, que es el activo total, por 100, me da 5%. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es calcular la rentabilidad patrimonial. ¿Sí? Ingreso neto. ¿Cuánto es mi ingreso neto? 20.000, que es el ingreso de capital, menos el pago de intereses, que es 12.000, nos da 8.000. ¿Sí? ¿Y cuánto es mi patrimonio? O sea, activo menos pasivo. ¿Sí? Mi activo es 400.000, mi pasivo es 120.000. O sea que tengo 280.000 dólares de patrimonio. ¿Sí? Esto nos da una rentabilidad patrimonial del 2,8%. Como pueden ver acá es a la inversa que en el caso anterior. ¿Sí? Tengo una rentabilidad económica superior a la rentabilidad patrimonial. Bueno, el porqué de que tenga una rentabilidad patrimonial menor, el hecho está en lo que paga de interés por el dinero, por utilizar dinero que no es de él. O sea, él pidió prestado 120.000 dólares, por los cuales tiene un costo del 10%, o sea, un interés del 10%. ¿Tá? Entonces, si lo razonamos igual que el anterior, nosotros tenemos 280.000 dólares que son de propiedad, a los cuales yo le hago generar un 5%. ¿Sí? Estamos hablando de que a los 280.000 dólares yo les hago generar un 5%, que sería 14.000 dólares. ¿Sí? Yo a los 280, que son míos, los pongo a trabajar y les hago generar el 5%, genero 14.000 dólares. A los 120.000 dólares, ¿sí? Que yo pedí prestado, los pongo a trabajar y les hago generar también, o sea, generan también el 5%, o sea que generan 6.000 dólares. Si lo sumamos, ambos nos van a dar los 20.000 dólares que genera el total de la inversión. ¿Sí? Nos da los 20.000 dólares. El tema es este, yo por esos 120.000 dólares pago 12.000 de intereses. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que con lo que yo genero, ¿sí? Con lo que pedí prestado no me alcanza para pagar el costo de esos 120.000 dólares, o sea, no me alcanza para pagar los intereses de esos 120.000 dólares. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, saco de mi ganancia, de lo generado con lo que es mío, con mi patrimonio, ¿sí? Con lo generado de los 280.000 dólares. Ahí es donde nos queda los 8.000 de ingreso neto. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no nos sirve pedir plata prestada? No. La diferencia existente, que después lo vamos a ver en un caso particular, el caso que sigue, o sea, la diferencia existente es temporal, o sea, es por un tiempo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo a medida que voy pagando el crédito voy aumentando mi patrimonio. ¿Sí? Cuando hay créditos, cuando se piden créditos, a medida que se va pagando el capital pedido, ¿sí? El interés va bajando y mi pasivo, o sea, mi patrimonio va aproximándose al activo total, o sea, mi rentabilidad patrimonial va a tender a ser igual a rentabilidad económica. Muy bien, bueno, tenemos un tercer caso, ¿sí? En el cual el punto de partida es una empresa que tiene un activo de 400.000 dólares, un ingreso de capital de 20.000, no arrienda, no tiene deudas, ¿sí? Por lo tanto tiene una rentabilidad económica del 5% y una rentabilidad patrimonial que también es del 5%. ¿Sí? Porque en este caso el activo es igual al patrimonio y en este caso el ingreso de capital es igual al ingreso neto. Al no haber deuda, al no haber arrendamiento, no hay pago de interés, no hay pago de renta. Bien. Surge la interrogante, o sea, pretenden hacer una modificación en el proceso productivo para poder lograr un aumento en el beneficio, o sea, el ingreso de capital, llevarlo de 20.000, pasarlo de 20.000 a 24.000 dólares al año, ¿sí? Pero para eso necesita invertir en bienes de capital por un valor de 48.000 dólares y necesita también para gastos operativos 2.000 dólares más. O sea que necesitaría tener 50.000 dólares para poder lograr el objetivo de aumentar el ingreso de capital, ¿no?
Como no tiene el dinero, o sea, no tiene liquidez suficiente como para poder solventar esos 50.000 dólares, sí, el empresario pretende pedir los prestados, esos 50.000 dólares que necesita para comenzar para modificar el sistema productivo, ¿ah? Y los consigue, o sea, consigue que le den el préstamo de esos 50.000 dólares a una tasa de interés del 10% anual. Bien, en este caso dice ahí que le recomendaría, lo que vamos a hacer es intentar analizar. Como consejo, cuando le preguntan qué recomendaría, lo primero que tienen que hacer es hacer los números, hacer las cuentas, ver en qué situación se encuentran e intentar pensar en el futuro. O sea, siempre llevarlo en el tiempo. O sea, no dar una explicación estática, ¿sí? Sino que intentar ver qué sucede con el correr del tiempo. O sea, asociando. eh, en este caso no vamos a poder, pero sí, si ustedes están asesorando a un productor, intentando asociar esa inversión realizada con respecto al proceso productivo y con lo que suceda en el correr del tiempo. O sea, no den un análisis estático, sino que intenten proyectar. ¿Ah? Bien, vamos al caso. Entonces, nuestro punto de partida, ¿sí? Una empresa con un activo de 400.000 dólares, una inversión, un ingreso de capital de 20.000, ¿sí? Con una rentabilidad económica y una rentabilidad patrimonial del 5%, va a pasar a una empresa en la cual va a tener un activo total de 448.000 dólares. Acuérdense que de los 50.000, eran 48 para inversión de bienes de capital y 2.000 para gastos, ¿no? O sea que ahora va a tener un activo total de 448, va a tener una deuda de 50.000 dólares, un ingreso de capital de 24.000 y va a pagar intereses por ese dinero que pidió prestado, 5.000 dólares. Si hacemos el cálculo de la rentabilidad económica, como es de esperar, o sea, la inversión se realizaba para aumentar el beneficio generado por el proceso productivo, o sea, para aumentar el ingreso capital, tendría que, por ende, aumentar la rentabilidad económica, como es lo que sucede, ¿sí? La rentabilidad económica pasa del 5% al 5,4%. ¿Ah? Pero, ¿qué sucede con la rentabilidad patrimonial? Bien, cuando calculamos la rentabilidad patrimonial, ¿sí? Vemos que mi ingreso neto ahora pasa a ser de 19.000 dólares. ¿De dónde sale? 24.000, que es el ingreso de capital, menos el pago de intereses 5.000, nos da 19.000 dólares. ¿Sí? Y mi patrimonio pasa a 398.000 dólares, que sale de hacer activo menos pasivo. ¿Sí? Todo esto por 100. Muy bien, esto nos da una rentabilidad patrimonial del 4,8%. Si lo miramos así, nosotros vemos que tenemos una disminución del beneficio generado para el empresario de 1.000 dólares. ¿Sí? Acuérdense que la rentabilidad patrimonial antes de realizar el cambio era exactamente igual a la rentabilidad económica. O sea que íbamos a tener un ingreso neto de 20.000 dólares y ahora tenemos un ingreso neto de 19.000. O sea, disminuyó el ingreso neto. Teníamos un patrimonio de 400.000 y ahora tenemos un patrimonio de 398.000. Disminuyó el patrimonio. Si lo miramos estático, esto decimos no, esto no sirve, no conviene porque, a ver, yo realizo un cambio y en vez de mejorar mi posición como empresario, o sea, mejorar mi ingreso neto y mejorar mi patrimonio, lo empeoro. Pero ¿qué sucede acá? Nosotros, lo mismo que dijimos en el caso anterior, tenemos un costo por la utilización de un bien que no es nuestro, o sea, en este caso el dinero, que es muy alto, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Con esos 50.000 dólares no genero lo suficiente como para poder cubrir los intereses. Entonces tengo que, con lo que genero, con lo que es mío, tengo que pagar parte de esos intereses. Esto yo lo llamo, en particular, que es el costo de aumentar mi patrimonio. A ver, por eso les dije hoy que no hagan un análisis estático, se intenten mirar hacia adelante. ¿Qué sucede a medida que este señor vaya pagando el capital que pidió? Y bueno, va a ir aumentando su patrimonio, por ende va a ir aumentando su ingreso neto. ¿Sí? Miren, ¿qué sucede luego de pagar 30.000 dólares de la deuda? O sea, se canceló 30.000, solamente se deben 20. La situación que tiene la empresa en este momento va a ser así.
va a seguir teniendo un activo total de 448, ahora va a tener un pasivo exigible, o sea, va a deber 20.000 dólares. Con su activo va a seguir generando el mismo beneficio, 24.000 dólares de ingreso a capital, y como sabemos, el interés es del 10%, o sea que va a pagar el 10% de lo que está debiendo. O sea que su interés ahora va a ser de 2.000 dólares. ¿Sí? Bien. Calculamos rentabilidad económica, sigue siendo exactamente la misma porque tenemos el mismo ingreso de capital, el mismo activo total. Eso no cambia. Lo que sí va a cambiar ahora es la rentabilidad patrimonial. Ahora tenemos un ingreso neto de 22.000 dólares que sale de hacer la resta de ingreso de capital, 24.000 menos pago de intereses 2.000, nos da 22. ¿Sí? Y mi patrimonio ahora, luego de haber pago 30.000 dólares del crédito, ¿sí? Es de 428, que sale de restar 448 menos los 20.000 que es la deuda, o sea, mi pasivo. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Aumentamos nuestro patrimonio, aumentamos nuestro ingreso neto, aumentamos, por ende, nuestra rentabilidad patrimonial. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que a medida que yo voy cancelando el crédito, voy aumentando, o sea, voy aumentando mi patrimonio y voy a ir aumentando mi ingreso neto. ¿Por qué? Porque los costos empresariales van a disminuir, ¿sí? Y lo que es del empresario, en este caso el patrimonio, va a ir aumentando. ¿Ah? O sea que en el largo plazo, ¿sí? Esta inversión es conveniente, ¿sí? Desde el punto de vista de la comparación de rentabilidad. ¿Sí? Por eso les digo que no debe ser estático el análisis, sino que hay que pensar, mirar hacia adelante. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula e intentar interpretar esa fórmula. ¿Sí? Para eso vamos a tomar no solamente crédito, sino también arrendamiento, o sea, vamos a poner todo junto. ¿Sí? Tenemos una empresa en la cual tiene un activo total de 200.000 dólares, un activo arrendado de 50.000, tiene una deuda, pasivo exigible de 100.000 dólares, un ingreso de capital de 22.000, paga intereses por esos 100.000 dólares, 9.000, y paga de renta por esos 50.000 dólares arrendados, 6.000 dólares. Bien. La rentabilidad económica para este caso va a ser 22.000 dólares, que es el ingreso de capital, sobre el activo total, que son 200.000 dólares, por 100. Esto nos da una rentabilidad económica del 11%. Mi rentabilidad patrimonial va a ser el ingreso neto, que es 22.000 menos 9.000 menos 6.000, que nos da 7.000. Y mi patrimonio, ¿cuánto va a ser? El activo total, 200.000 menos el activo arrendado, nos da 150.000. Y que ese sería, 150.000 sería el activo propio. ¿Sí? El activo propio menos el pasivo, o sea, menos la deuda, nos da 50.000 dólares. ¿Sí? Dándonos una tasa de una rentabilidad patrimonial del 14%. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos relacionar, ¿sí? A ver, cómo podemos analizar el efecto que tiene la deuda y la renta, ¿sí? Sobre la rentabilidad económica. Y eso lo hacemos calculando la rentabilidad patrimonial. El efecto apalancamiento no es otra cosa que el cálculo de la rentabilidad patrimonial, pero analizando los efectos que tiene la deuda y la renta, o sea, el pago de interés y el pago de renta, ¿sí? Sobre la rentabilidad económica. Entonces, si partimos de que la rentabilidad patrimonial es igual a la rentabilidad económica más el efecto endeudamiento o leverage por la diferencia entre la rentabilidad económica menos la tasa de interés. ¿Sí? Esto, en su conjunto, el leverage por la diferencia entre rentabilidad económica y tasa de interés, nos va a dar el efecto endeudamiento. O sea, acá vamos a ver cómo va a afectar la deuda, ¿sí? A la rentabilidad económica. Luego a esto le sumamos el efecto arrendamiento, o sea, cómo afecta la renta a la rentabilidad económica. Y esto lo calculamos a través de la razón de arrendamiento, ¿sí? Por la diferencia entre la rentabilidad económica menos la tasa de renta. ¿Sí? Y aquí tendríamos el efecto arrendamiento.
ambos sumados, ¿sí? Es lo que vamos a llamar el efecto apalancamiento. Que, como bien lo dice la palabra, apalancamiento, o sea, apalanca, va a ver cómo, de qué forma apalanca la rentabilidad económica. ¿Sí? Si ambos sumados da positivo, va a tener un efecto apalancamiento positivo, o sea, ¿qué va a suceder? Va a aumentar mi rentabilidad patrimonial, o sea, va a ser que mi rentabilidad, aparte de lo que yo genere con la rentabilidad económica, va a tener un efecto positivo sobre la rentabilidad patrimonial. Si ambos sumados me da negativo, sí va a tener un efecto apalancamiento negativo, que va a hacer que mi rentabilidad patrimonial caiga por debajo de lo que es la rentabilidad económica. ¿Sí? O sea, hablando a grosso modo, cuando tengo efecto apalancamiento positivo, ¿sí? Mi rentabilidad patrimonial, lo que le genera al empresario, o sea, lo que corresponde al porcentaje de inversión, o sea, porcentaje de beneficio con respecto a la inversión realizada, va a ser superior, ¿sí? Y si es negativo ese efecto, ¿sí? El porcentaje del beneficio generado por la inversión realizada por el empresario va a ser menor a la que obtengo con el sistema productivo. Bien, ahora vamos a dedicarnos a calcular, ¿sí? Tanto el leverage como tasa de interés, razón de arrendamiento y tasa de renta. Entonces, el leverage o razón de endeudamiento, ¿cómo se calcula? Se hace pasivo exigible, o sea, lo que yo debo, en relación a lo que yo tengo como empresario, al patrimonio. ¿Sí? O sea, ¿qué sería? El leverage sería pasivo exigible sobre patrimonio. En este caso, el pasivo exigible es 100.000 dólares. Mi patrimonio es 50.000, que lo calculé para calcular la rentabilidad patrimonial. Y esto nos da una razón de endeudamiento o leverage de 2. ¿Sí? Luego el cálculo de la tasa de interés. La tasa de interés, ¿cómo se calcula? Interés pago sobre deuda. ¿Sí? Interés 9.000, deuda 100.000, un 9%. ¿Sí? Cuando son tasas va multiplicado por 100. Esta relación va multiplicada por 100. Aquí tendríamos para el cálculo del efecto endeudamiento. Ahora vamos a calcular razón de arrendamiento y tasa de renta para el cálculo del efecto arrendamiento. La razón de arrendamiento se calcula, o sea, se relaciona el activo que se arrienda con respecto a lo que es del empresario, el patrimonio. O sea, activo arrendado sobre patrimonio. En este caso, el activo arrendado de 50.000 dólares, el patrimonio es de 50.000 dólares, tenemos una razón de arrendamiento de 1. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la tasa de renta, o sea, qué relación existe entre lo que pago de renta con respecto a lo que arriendo. Pago de renta 6.000 dólares. Lo que arriendo son 50.000. Esto por 100. Esto nos da una tasa de renta del 12%. Y acá estaríamos capacitados para poder calcular la rentabilidad económica a través de lo que se llama efecto apalancamiento. Y esto sería así. Rentabilidad económica 11% más lo que es el efecto endeudamiento. Leverage 2 por diferencia entre rentabilidad económica menos tasa de interés. Esto nos da 11 menos 9, nos da 2. Por 2, 4. Tenemos un efecto endeudamiento positivo que es igual a 4. Más el efecto arrendamiento. Razón de arrendamiento 1. Diferencia entre rentabilidad económica y tasa de renta nos da menos 1. O sea, 11 rentabilidad económica, 12 tasa de renta nos da menos 1. Por 1 sigue siendo menos 1. Nos tenemos acá un efecto negativo del arrendamiento. Ambos sumados, ¿sí?, nos da 3. ¿Qué quiere decir ese 3? Que tiene un efecto apalancamiento positivo sobre la rentabilidad económica, que va a hacer que el beneficio generado, o sea, a ver, la relación existente entre el beneficio generado y el capital invertido por el empresario va a ser superior a el beneficio generado por el total del activo. ¿Sí? Esto nos da una rentabilidad patrimonial del 14%. Si observan, y para que tengan como forma práctica, cuando calculemos el leverage, la rentabilidad patrimonial es exactamente la misma que calculamos cuando le hacemos ingreso neto sobre patrimonio por 100. ¿Tá? Es una manera de poder controlar que haya hecho bien las cuentas. O sea, que puedan analizar correctamente el efecto que tiene la deuda y la renta sobre la rentabilidad económica.
Bien, vamos a ver otro pequeño ejemplo este, que también con respecto a lo que es la rentabilidad económica y la rentabilidad patrimonial. ¿Sí? Tenemos una empresa que tiene un activo total de $200.000, un activo arrendado de 40.000, un pasivo exigible de 80.000, o sea, una deuda de 80.000, un ingreso de capital de 25.000, paga intereses, pago de intereses $11.200, pago de renta $3.200. Bien, rentabilidad económica de la empresa 12,5%, rentabilidad patrimonial del empresario 13,25%. Ahora vamos a hacer el cálculo de la rentabilidad económica a través del análisis de los efectos que tiene la tasa de interés y la tasa de renta. O sea, los efectos que tiene el pedir plata prestada y el utilizar un activo que no es propio sobre la rentabilidad económica, o sea, sobre lo que genera el proceso productivo. Tenemos un leverage o efecto endeudamiento que es de 1, o sea, tenemos $80.000 de pasivo, ¿sí? Que lo tenemos acá, $80.000 de patrimonio, que sale de 200 menos 40 menos 80, y una tasa de interés del 14%. 11.200 pago de interés, $80.000 fue lo que pedí prestado, tengo una tasa de interés del 14%. Luego calculamos lo que corresponde a la parte del arrendamiento. Razón de arrendamiento, activo arrendado sobre patrimonio. Activo arrendado 40.000, patrimonio 80.000, nos da una razón de arrendamiento del 5%. Tasa de renta, ¿sí? Renta paga 3.200, activo arrendado 40.000. Esto nos da una tasa de renta del 8%. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula. ¿Sí? Calcular la rentabilidad económica a través de los efectos. ¿Sí? Tenemos una rentabilidad económica del 12,5%. Tenemos el efecto de endeudamiento, que es el leverage, que es 1, por la diferencia entre la rentabilidad económica 12,5 menos tasa de interés 14%. Esto nos da menos 1,5, ¿sí? Un efecto endeudamiento negativo. Luego tenemos lo que es el efecto arrendamiento, que tenemos una razón de arrendamiento de 0,5 por la diferencia entre tasas entre rentabilidad económica 12,5 menos tasa de renta 8%. Esto nos da más 2,25 positivo, o sea que tenemos un efecto arrendamiento positivo. Para este caso el efecto apalancamiento va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la suma entre el efecto endeudamiento y el efecto arrendamiento nos da positivo, va a hacer que mi rentabilidad patrimonial sea superior a mi rentabilidad económica, o sea que el efecto que tuvo sobre mi rentabilidad económica fue positivo. Bien, bueno, muy bien, gurises, espero que haya quedado algo claro. Después igual estamos siempre a la orden y para poder sacar dudas. Muchas gracias.